Bueno, mientras los chicos van pasando y nos vamos acomodando, recordarles que el sábado que viene tenemos el festejo del Día del Niño. Para todos aquellos papás, tíos, abuelos que quieran, el sábado que viene a partir de las 2 de la tarde hasta las 5. De 2 a 5, el sábado que viene, sábado 24 de agosto, vamos a compartir juntos este festejo especial. Así que los esperamos a todos. Bien, gracias. Bueno, y estamos estudiando Efesios. Vamos al libro de Efesios. Capítulo 1. Y recuerden que este libro, o esta carta, está escrita puntualmente a un grupo de personas, en general, a la iglesia en general, para explicar, Pablo quiere explicar que Dios está formando un nuevo grupo de personas, lo que podríamos decir una nueva humanidad, que ya no va, un grupo de personas que van a ser los representantes de Dios ante las naciones, pero que ya no es el grupo quizá étnico, judío, israelita del Antiguo Testamento, al cual Dios había elegido para esta misión, ¿no?, de expresar su carácter a las naciones a través de ellos. Ahora hay un nuevo grupo que ya no divide en cuestiones étnicas, en cuestiones de raza, de circuncisión, de pacto puntual en algo físico, sino que es un grupo de personas amplio que involucra a judíos, claramente, pero también involucra gentiles. Pero para los judíos era un pensamiento extraño. ¿Cómo los gentiles van a pertenecer al pueblo elegido por Dios? Para ellos era muy difícil comprender esta idea. Y ahora vamos a ver por qué también, ¿no? Y Franco nos compartía el domingo pasado que Pablo oraba porque tenía la intención de que sean iluminados los ojos de las personas para poder ver algunas cosas, ¿no? Y ese era el motivo de su oración. Y una de las cosas es esto, ¿no?, de poder comprender que ahora hay un grupo de personas nuevo que Dios está levantando a través de gracias a su sacrificio en la cruz. Este nuevo grupo de personas que va a ser representantes de Dios ante los demás, ¿no? La idea que la gente que no conoce a Dios pueda ver a este grupo de personas, cómo se tratan entre sí, y de esa manera puedan conocer a Dios, porque Dios está expresado en las relaciones que tienen unos con otros. Entonces, hoy vamos a ver ahí en la pantalla, ven el tema dice ahí, los poderes detrás de los poderes. ¿Qué significa esto? Significa que Pablo tiene una idea de que hay, y lo vamos a ver ahora en el relato, hay ciertos poderes que operan detrás de personas que tienen cierta autoridad. Y esos poderes generan algo, ¿no? Y por eso me gustaría que me puedan seguir y prestar atención. Vamos a leer muchos versículos, pero necesarios para poder comprender esta idea, ¿no? De qué es lo que hay. Así que vamos a Efesios capítulo 1 y vamos a leer desde el verso 18. Dice Efesios 1:18. Iluminados los ojos del corazón para saber cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia con los santos. O sea, Pablo quiere que sean iluminados en el entendimiento de algo, ¿no? De la esperanza del llamamiento, un llamado nuevo para ser este grupo de personas que exprese a Dios, y cuál es la riqueza, la gloria de la herencia. ¿Por qué herencia? Porque ellos heredan autoridad. Ahora este grupo de personas hereda la autoridad de Dios. ¿Y cuál, verso 19, la inmensurable grandeza de su poder? O sea, Pablo ora para que también se entiendan, sean iluminados para entender que hay un poder, ¿está bien?, para con nosotros, los que creemos por la acción soberana de su fuerza. O sea, hay un poder y hay una fuerza, ¿no? Por eso la herencia tiene que ver con la autoridad, poder y fuerza. Vamos a ver de qué autoridad estamos hablando también, ¿no? La cual operó en Cristo, o en el Mesías, resucitándolo de los muertos. Esa fuerza operó en Cristo, que lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los cielos. ¿Qué significa
en los términos bíblicos que está sentado en los cielos? Bien, que tiene autoridad, que va a reinar. ¿Ah? Está sentado en el trono. Y fíjense el poder que está en Jesús, que está por encima de todo esto. Miren, 21. Sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Y sobre todo un hombre que se nombra no solo en esta edad, sino también en la venidera. No solo en este tiempo, sino en el tiempo futuro. ¿Cuáles son estos poderes? Miren, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. ¿Qué son estos poderes? Acá es donde vamos a empezar a tratar de comprender los poderes sobre los poderes. ¿Qué son estos poderes? Jesús tiene poder sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. ¿Cuáles son? Alguno podría decir autoridades espirituales de maldad, dice Cris. Bien. O sea, sobre una autoridad espiritual. ¿Qué más? ¿Algo más? Los poderes de los gobernantes de personas, ¿no?, que tienen autoridad. Bien. Ahora lo vamos a ver. Miren el verso 22. ¿Qué hizo Jesús cuando actuó esa fuerza, ese poder? Sometió todas las cosas debajo de sus pies. ¿Qué significa esto? ¿Tiene autoridad? Él sometió todas las cosas debajo de sus pies. Es una expresión de autoridad, de victoria. ¿Y a quién se lo dio? Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces ahí le delega ahí la autoridad a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bien, hasta ahí un poco lo que había compartido Franco, ¿no? Terminamos ahí la oración. Pero miren lo que dice el capítulo 2. Sigue con la misma idea. En cuanto a vosotros, estaban muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quiénes son vosotros? Cuando dice en cuanto a vosotros, los gentiles. Muy bien. Fíjense que divide judíos y gentiles. En los cuales ustedes, los gentiles, anduvieron en otro tiempo según el curso de este mundo, es decir, según el camino de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Bien, ahora vamos a ver. Del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. ¿Cuál es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia? Bueno, vamos despacito. Nosotros, miren, hay una palabra que se repite 2 veces en lo que yo acabo de leer. Versículo 20, ¿qué dice? A ver, ayúdenme. ¿Cuál es la palabra? Operó. Ahí está. Dice el versículo 20 que hay una fuerza que operó ¿en quién? Bien, en Cristo. ¿Qué hizo esa fuerza? ¿Solamente resucitó? Ahí está, le dio autoridad. Ven que es una fuerza que hace que Cristo salga de un lugar y se siente. Entonces ahora tiene Cristo autoridad. ¿Y esa autoridad a quién se la dio Cristo? Bien. Entonces, ¿cuál es la fuerza que opera sobre la iglesia? La misma que resucitó Cristo. Podríamos decir entonces que es, exacto, el Espíritu Santo. Bien. Ahora, pero en el capítulo 2, verso 2 dice, otra vez aparece esta misma palabra. ¿Qué dice? Ahí está. Hay otro espíritu que opera, pero ahora en los, vamos a poner así, hijos de desobediencia. O sea que estos hijos tienen autoridad. Bien. ¿Quién le da esta autoridad a estos hijos de desobediencia? Bien. Entonces, el espíritu de la potestad del aire, ¿no? Bien. Entonces, fíjense que para Pablo hay 2 grandes fuerzas. Una es la que operó en Cristo, que le dio autoridad, y esa autoridad fue delegada en la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo para Pablo es lo que energiza, esa es la palabra que usa en el griego, energiza a la iglesia. ¿Para hacer qué?
¿Para qué me energizaría el Espíritu de Dios? Para los propósitos de Dios. ¿Qué más? Para ejercer su autoridad, pero para representar a Dios. ¿De qué manera se representa a Dios? Bien, ¿y cómo es su carácter? Por ejemplo, amor. ¿No es lo mismo que dice Romanos? Que Dios ha derramado en nosotros su espíritu o su amor, y el espíritu es el que nos impulsa, ¿no? También dice 2 Corintios, el amor de Cristo me constriñe, me impulsa, me empuja, ¿no? A expresar ese amor a otros. Y entonces si yo tuviera que decir para qué este espíritu opera, energiza en los hijos de desobediencia, ¿para qué? Lo contrario. Entonces, ¿qué sería lo contrario? Odiar, por ejemplo. ¿Bien? Para Pablo existen ciertos poderes que energizan a los hijos de desobediencia, que le dan una cierta autoridad para hacer lo contrario a amar. Por eso divide. Por eso Pablo está diciendo en el capítulo 2, miren verso 14. Dice Efesios 2:14, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Y qué es lo que derribó? La pared intermedia de separación, es decir, la enemistad. ¿Ven? Entonces, lo que si este espíritu opera en los hijos de audiencia, ¿qué es lo que produce? División, enemistad. ¿Y qué es lo que produce este espíritu a través de la iglesia? Unidad. Bien, miren lo que dice también Efesios capítulo 3. Estamos tratando de ver en Efesios qué es lo que Pablo tiene en mente cuando está pensando en nosotros. Efesios 3:8 dice así. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, así se considera Pablo, ¿no? Me fue dada esta gracia de proclamar a los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de sacar a la luz en la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Está bien? Verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los cielos. O sea, Pablo está diciendo que ahora este nuevo grupo de personas, la iglesia, tiene la facultad de expresar la sabiduría de Dios a los principados y potestades. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Eso lo hemos visto ya varias veces. Sí, la sabiduría de Dios es Cristo, pero ¿cómo yo me doy cuenta de cómo se expresa la sabiduría de Dios? Sí, en el Evangelio, pero seamos más prácticos, a ver. Humildad, amor, ¿no? Es todo esto. Cuando yo veo, dice Jesús, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Perdonaba, sanaba, generaba amor, perdón, decía, si te pegan una mejilla, mostrar la otra. Él expresó lo que es el carácter de Dios. Esa es la sabiduría de Dios. Ahora, pero si Pablo dice que la sabiduría de Dios tiene que ser dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los cielos. ¿Por qué? ¿Qué son los principados y potestades? ¿Qué hacen los principados y potestades? Lo opuesto. Generan división, generan falta de perdón, raíz de amargura, generan, otra vez, divisiones, enemistad, que es exactamente lo que está pasando en Efesios. Pablo le tiene que decir a los judíos, ya no hay más división, ustedes no son los importantes. Ustedes no son los que se creen importantes y el resto, los gentiles, no son importantes. No consideren menos, porque Dios ha hecho un solo pueblo, Él ha unido. Por eso al final en Efesios 5 vamos a ver, por ejemplo, que Pablo usa 3 ejemplos, y esto lo habíamos visto también, hombre y mujer, ¿no? Uniéndose, cuando habla del matrimonio. En realidad usa el matrimonio para expresar esta unidad. Cuando también habla de esclavos y amos, ¿no? Le dice, amos, traten bien a sus siervos
Siervos, traten bien a sus amos. Hay una unidad. Padres, traten bien a sus hijos. Hijos, respeten a sus padres. Entonces hay dos posturas que están siendo unidas. Contrario a lo que hacen los principados y potestades. Miren lo que dice Efesios 6. Todos estamos sacando el vocabulario de Efesios. Después vamos a ver en otra parte de la Biblia. Pero Efesios 6 dice así, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué es sangre y carne? Seres humanos. O sea, no tenemos lucha contra las personas. ¿Contra qué luchamos? Contra los principados, potestades, gobernadores del mundo, de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? Me está diciendo en el contexto, ponete la armadura de Dios para resistir el ataque del diablo, ¿no? Ahora, pero, ¿por qué me dice yo no tengo lucha contra carne y sangre? No tengo problema, no tengo una lucha contra personas, sino que contra principados y potestades. Ahí está. ¿Contra qué tengo que luchar? Contra este espíritu, exacto, que opera en los hijos, que podemos ser también nosotros, ¿no? Personas que nos dejamos energizar por este deseo, por ejemplo, de competir, de querer estar por encima del otro, de inferiorizar a la otra persona, porque ese es el espíritu que había en los judíos, ¿no? No, los gentiles no pueden pertenecer al pueblo elegido por Dios. Ellos son menos que nosotros. Inclusive, ¿recuerdan los samaritanos? Que los samaritanos también eran parte del pueblo de Israel, pero habían sido mezclados con los asirios. Pero para ellos, como no eran puros, los odiaban. Eran lo peor de lo peor. Por eso Jesús en Lucas va a contar muchísimas historias de, por ejemplo, el buen samaritano. ¿Cómo el buen samaritano? Claro, hay un buen samaritano, ¿sí? ¿En serio los samaritanos son buenos? Exactamente. Y han tenido una expresión de amor, el buen samaritano, una expresión de amor única. Y después cuenta la historia de, por ejemplo, 10 leprosos, que fueron sanados los 10, pero solo uno volvió a agradecer. ¿Saben de qué nacionalidad era ese que volvió? Adivinen. Samaritano. Y Jesús lo hace a propósito. Y Jesús entra a la casa del centurión en Lucas 7 y dice, no he hallado ninguna fe en todo Israel más que en este centurión romano, no hay judío. Entonces, Jesús está rompiendo esas ideas porque ellos se compiten, ellos creen que son superiores y sin querer están siendo impulsados por este poder, esta fuerza que hay detrás que impulsa a las personas a dividir. Ahora, creo que esto lo deben haber escuchado, pero miren, ¿por qué cuando hay una luz, imagínense que hay un extraterrestre que aparece acá entre nosotros y empieza a ver cómo funcionamos? Y se para en alguna esquina donde hay un semáforo, ¿no? Y ve que hay un semáforo rojo, que se pone en rojo y los autos paran y después hay una luz verde que hace que avancen. ¿Se imaginan qué podría pensar alguien que no es de este mundo, no es de este planeta? ¿Qué ocurre con esas luces? ¿Esas luces tienen poder? Uno diría, es una pavada lo que estás diciendo, o sea, ¿cómo que tiene poder la luz roja? Está bien, pero aparece la luz roja y los autos frenan. Es una señal, ¿no? Acá en Argentina no se respeta mucho, pero en otros países cuando hay un cartel que dice stop o dice pare, los autos paran también. ¿Qué es lo que hace que el auto pare? ¿Qué es lo que hace que esos autos frenen? Porque el cartel tiene autoridad. ¿Ven que para nosotros parece este pensamiento de Pablo un poco lejano, raro? Pero en realidad si nosotros nos pudiéramos poner a pensar, quizá podríamos hacer un paralelo, ¿no? Cómo hay ciertas cosas, ¿por qué la flecha marca que calle Rodríguez va hacia el sur? ¿Por qué no va hacia el norte? ¿Por qué un auto no puede doblar para aquel lado, no? Esa flecha tiene como un cierto poder que me indica que tenemos que ir para allá, ¿no? Hay cierto orden que expresan estos poderes. Podríamos hablar de un montón de cosas más, de por qué nos vestimos como nos vestimos, quién es el que determina la moda. Podríamos hablar muchas cosas que a veces sin querer somos como influenciados por ciertos poderes, ¿no? Y no estoy siendo místico, simplemente estoy tratando de ser lo más lógico posible
en cómo funcionamos, ¿no? Ahora, para Pablo, y hay una frase ahí en la pantalla, va a aparecer una frase que para Pablo, miren, cuando, por ejemplo, los centuriones romanos estaban ajusticiando a Jesús, estaban golpeando a Jesús, para Pablo había un poder que estaba energizando a esas personas que estaban dando violencia. Había algo, por ejemplo, para Pablo, cuando los cristianos eran tirados al foso de los leones, o mejor dicho, a la arena con los leones para ser comido por ellos, Pablo decía, hay un poder detrás de ellos que los está impulsando a decir ellos son menos que los demás, ellos no se merecen vivir, entonces podemos tirarlos a las arenas para que ahí está en la pantalla, ¿no? Cuando Pablo vio a los centuriones romanos violentando a la gente y oprimiéndolos, pensó que estaban influenciados por los poderes espirituales del mal. Cuando vio a los cristianos también arrastrados a las arenas de los gladiadores, eran los poderes del mal que estaban ejerciendo su influencia, ¿no? Y cuando vio a los cristianos también dividiendo sus iglesias según las líneas étnicas, judíos y gentiles, es porque se estaban rindiendo ante estos poderes. Para Pablo hay una fuerza, otra vez, que de alguna manera está influenciando nuestra manera de ver y nos está generando una diferencia muy notoria que hace que nosotros nos dividamos. Miren, vamos a leer algunos versículos más de Pablo en Colosenses. Vamos a Colosenses 2. Vamos rápido a Colosenses 2, porque no vamos a dar a tiempo, pero en Colosenses 2, versículo 8, fíjense cómo para Pablo estos poderes generan, lo tienen en la pantalla, generan también filosofías erradas. Miren, no dejen que nadie los engañe con filosofías erradas y huecas, basadas en tradiciones humanas y en los poderes que dominan este mundo. No en la enseñanza de Cristo. En Cristo habita toda plenitud de Dios encarnada en un cuerpo humano. Miren esto. Y ustedes, al estar unidos a Él, están llenos de esa plenitud. Es lo mismo que dice Efesios, ¿no? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ustedes están llenos de esa plenitud. Además, Él es la cabeza y tiene autoridad sobre cualquier principado. La palabra en el original griego es arge o arche, o potestad. ¿Ven? Él tiene autoridad sobre estos principados y potestades que generan, por ejemplo, huecas sutilezas, filosofías. Y hacen que esas filosofías se metan en mi cabeza. Y hacen que esas filosofías generen, otra vez, enemistad, división, peleas. Verso 13 de Colosenses 2. Y a vosotros, estando muertos en delitos, lo mismo que Efesios, ¿no? Y en la incircuncisión, o sea, porque está hablando de que los gentiles no son parte del pueblo judío, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los delitos, ¿ven? Nos perdonó, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y llevándola a la cruz, y habiendo en ella desarmado completamente ¿a quiénes? A los principados y a los poderes. Otra vez la palabra arge y exousia, principados y potestades. Y dice así, los exhibió públicamente en el desfile triunfal. ¿Por qué Jesús exhibió en la cruz a los poderes? ¿De qué manera los exhibió? Exhibiendo en ella, desarmando completamente a los principados y potestades. ¿De qué manera Jesús desarmó a los principados y potestades? Bien, triunfando sobre la muerte, pero ¿qué es lo que no hizo Jesús? No reaccionó con odio. No usó esta fuerza. Usó esta fuerza. Amor, humildad, entrega, sumisión. Por eso Jesús, cuando Él se deja asesinar en la cruz, Él está exhibiendo públicamente que... ¿Quién quedó mal ahí en la cruz? Los poderes ejercieron su fuerza de odio sobre Jesús. Ellos quedaron expuestos públicamente. No es que Jesús después, la imagen parece que yo los agarró de los pelos y no los llevaba como... No, Jesús no hizo nada, absolutamente nada, simplemente sumisión. Él mostró amor. ¿Recuerdan cuando Jesús está clavado en la cruz y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? No están entendiendo que están energizados por un odio
que los llevó a crucificar injustamente a Jesús, ¿no? Entonces Jesús los expone. Miren lo que dice ahora, vamos a Juan 12. No lo busquen, perdón, vamos a Lucas 22. Vamos a Lucas 22. Pero yo les leo Juan 12. Quizás aparece en la pantalla, no recuerdo si lo anoté. Pero Juan 12, 31 dice, Jesús, ahora es el juicio de este mundo. Y ahora será echado el príncipe de este mundo. Y otra vez usa la palabra arjón. Príncipe de este mundo. Va a ser echado afuera. ¿Para qué va a ser echado afuera? Bien, lo vamos a ver en Lucas 22. Vamos a Lucas 22. Para Jesús también estos poderes, usa este mismo lenguaje que Pablo para explicar cómo funcionan estas energías, y no estoy hablando desde el punto de vista esotérico ni místico. Para Jesús hay algo que me empuja, me impulsa a hacer algo, ya sea para algo bueno o para algo malo. Lucas 22, verso 49, dice, entonces los que estaban con él, viendo lo que iba a suceder, dijeron, ¿heriremos con espada? ¿Quiénes son estos? Bien, los discípulos. ¿Qué le dicen a Jesús? Se iban a defender. ¿De qué manera? Con violencia. ¿Ok? Con violencia, con espada, con violencia. ¿Qué dice Jesús? Seguimos el relato porque dice, miren, verso 50, y uno de ellos, en otro relato nos explica que es Pedro, hirió al siervo del sumo sacerdote y le quitó su oreja derecha. Obviamente no quiso quitarle la oreja, ¿no? Quiso matarlo, pero le quitó la oreja. Verso 51, Jesús les ordenó, basta ya, déjenlos. ¿A quién le dice basta ya, déjenlos? A sus discípulos. ¿Qué hace Jesús? Entonces tocó la oreja y del hombre y lo sanó. Y dijo Jesús a los principales sacerdotes y magistrados del templo y a los ancianos, ¿qué son estas palabras? Autoridades que habían llegado contra él. Dice, ¿como contra un bandido habéis salido con espadas y garrotes? Estando yo con vosotros cada día en el templo, ¿no extendisteis la mano contra mí? Pero esta es vuestra hora. Miren esto. Y la potestad, es la misma palabra que en Efesios 2:2, el príncipe de la potestad del aire, y la potestad de las tinieblas. Esta es la hora de las tinieblas. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? Esta es la hora de las tinieblas. La hora del mal. ¿Y de qué manera se expresa eso? ¿Lo que está pasando? ¿Ven? Esta es la hora de la maldad. Y yo me entrego para que ejerzan su autoridad sobre mí. Esta es la hora de la potestad de las tinieblas. Esta es la hora de aquellos poderes que están ejerciendo cierta autoridad sobre estas personas y estas personas están generando odio y me están llevando a la cruz. Ahora, no solo esto, sino que también esto está en el Antiguo Testamento. Miren, vamos rápido a Deuteronomio 4. Y en el Antiguo Testamento van a ver que hay un poder que viene de ciertos astros. Creo que esto es algo que nosotros todos conocemos, pero de hecho lo he compartido con varios compañeros del trabajo. ¿Vieron que dice, te preguntan en qué fecha naciste? ¿De qué signo sos? ¿Por qué? Sí, para saber el signo, pero ¿qué hacen los signos? Determinan tu carácter, tu vida. ¿Vos sos de tal signo? Entonces sos bastante tranquilo, no, sos efusivo, sos paciente, no sos paciente, ¿no? ¿Qué están diciendo? Que hay un poder supuestamente generado por los astros, la luna, el sol, las estrellas, especialmente las estrellas, que generan algo en nosotros y producen un cierto carácter. ¿Bien? ¿Me siguen? Pero esto no es de ahora, esto es de la antigüedad. Inclusive el pueblo de Israel tuvo que luchar contra esto. Miren, Deuteronomio 4:19 dice, de lo contrario, cuando levanten los ojos y vean
todo el ejército del cielo. ¿Cuál es el ejército del cielo? Bien, ¿y por qué dice ejército? Porque son muchos y, claro, y por la fuerza. Es un ejército. ¿Para qué sirve un ejército? Para pelear, ¿no? Entonces es un poder que tienen estos seres espirituales. Pero miren, el sol, la luna y las estrellas pueden sentirse tentados a postrarse ante ellos y adorarlos. Estos astros los ha designado el Señor. Pero ¿como quién? Como dioses de todas las naciones que están debajo del cielo. ¿Qué está diciendo Dios con esto? Que Dios ha permitido que las personas equivocadamente vean a estos seres que son seres que tienen poder, que tienen un ejército y que ejercen una cierta influencia. El sol, la luna y las estrellas. Para nosotros hoy en día, con el conocimiento de la ciencia, el sol, la luna y las estrellas son astros, o son, ¿cómo decirlo?, ¿no? Satélites o cosas que una bola de fuego, ¿no? Que es imposible acercarse, pero para ellos tienen autoridad. Y Deuteronomio 17:2, está en la pantalla, no lo busquen, dice: si en alguna de las ciudades que Dios te da se halla en medio de ti algún hombre o mujer que hace lo malo ante Jehová tu Dios, quebrantando su pacto, dando culto a dioses ajenos y postrándose ante ellos, ante el sol, la luna o el ejército de ellos, y hacen lo que es prohibido, bueno, va a tener consecuencias. Y esta mañana Mauro nos compartía que también el faraón estaba de alguna manera energizado y representaba las fuerzas del mal. ¿Cómo vimos nosotros en Éxodo capítulo 1 que Faraón se identificaba con Satanás? ¿Recuerdan? Hay una palabra que usaban en Éxodo 1 que yo digo Faraón y Satanás. La astucia, muy bien. La astucia. ¿Recuerdan? El faraón actuó con astucia, igual que la serpiente, se está identificando. ¿Y qué quiso hacer? ¿Qué vio el faraón en los hijos de Israel? ¿Cómo? ¿Estaban qué? Estaban creciendo, se multiplicaban. Entonces, ¿qué dijo Faraón? Si ellos crecen, se van a aprovechar de mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Matarlos para que dejen de crecer. Eso es claramente, es ese poder, esa fuerza que actúa odiando, matando, generando muerte sobre otros a los cuales yo considero inferiores. Y miren lo que dice Ezequiel capítulo 32 sobre el faraón. Y están en esta misma línea, miren. Ezequiel 32:2 dice: hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón, rey de Egipto, y dile, y esto es una ironía, ¿no? Parecías el león de las naciones, pero en realidad sos un cocodrilo del Nilo, ¿no? Chapoteas en las corrientes, enturbias las aguas con tus patas y enlodas las corrientes de los ríos. Lenguaje poético para expresar de que el faraón se creía que era algo importante, pero no. Pero miren, cuando te hayas consumido, verso 7, cuando te hayas consumido, haré que el cielo se oscurezca, se apaguen las estrellas, cubriré el sol con una nube y no brillará más la luna. Por ti haré que se oscurezcan todos los astros luminosos de los cielos y que tu país quede envuelto en tinieblas. Esto también lo explicaba Mauro hoy a la mañana, ¿no? Las tinieblas. Ahora, si le están diciendo al rey de Egipto que van a apagar el sol, en síntesis, que las estrellas no van a dar su luz, igual que la luna, ¿qué está diciendo? Entendiendo que el sol, la luna y las estrellas son esos poderes que energizan a las personas para ser violentos. ¿Qué está diciendo? Ahí está. O sea que el faraón, que recibía su fuerza de parte del sol, la luna y las estrellas para violentar a los israelitas, ahora el sol, la luna y las estrellas, ¿qué pasa? Pierden autoridad. Entonces el faraón no tiene más autoridad. Si hay una fuerza que opera en Faraón para impulsar a la violencia, Dios frena esa influencia y el Faraón no tiene más fuerza. ¿Me siguen? Ahora, dice lo mismo, miren, Isaías 13:9. Perdón que leemos varios pasajes, pero esto es fundamental para entender el pensamiento de Pablo. Isaías 13:9 dice lo mismo.
He aquí viene implacable el día del Señor, con indignación y ardiente ira, para dejar la tierra desolada, vacía, ¿no? Y extirpar de ella a los pecadores. Miren, verso 10. Las estrellas de los cielos y su constelación de Orión no despedirán luz. El sol se oscurecerá al salir y la luna no dará su resplandor. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que va a ocurrir? En el lenguaje bíblico, ¿qué es lo que va a ocurrir? O sea, a ver, Isaías está queriendo decir que el sol, va a haber un eclipse de sol, que la luna no va a dar su resplandor. ¿Qué es lo que está diciendo en realidad? Que pierden poder otra vez aquellos que están energizando a los violentos. Si estos astros son los que generan esa fuerza para que yo me vuelva violento, Dios lo que hace es sacarle la fuerza. Y Isaías 34 dice lo mismo, porque Dios está indignado con todas las naciones, airado contra todos sus ejércitos, los consagra al exterminio. Y dice verso 4, todo el ejército de los cielos se consumirá, y como un rollo se enrollarán los cielos, y caerán todas sus huestes, como cae la hoja de la vid, como el higo cae de la higuera. ¿Qué es lo que va a caer? El ejército de los cielos, el sol, la luna y las estrellas. Pierden su fuerza. ¿Recuerdan cuando Josué 10 dice que el sol se paró? ¿Eso es literal? ¿El sol se paró? Escucho a la vez de sí, ¿no? Lo que gira es la tierra, ¿no? Bien. Pero, ¿qué quiere decir otra vez el escritor, en este caso en Josué, que el sol se paró? No solo dice que el sol se paró, sino que, miren, Josué 10, 12. Dios entregó a los amorreos ante los hijos de Israel. Dios entregó a los enemigos a los hijos de Israel. Y dijo, sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayalón. No solamente el sol, la luna también se frena. ¿Qué quiere decir con esto? Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿Cómo? O sea, el sol y la luna se frenaron hasta que el pueblo de Israel pudo vengarse de sus enemigos. ¿Qué está queriendo decir? Le quitó poder al sol y la luna, que eran lo que energizaba a los enemigos de Israel. Entonces los enemigos de Israel perdieron fuerza. Entonces, ¿qué pudo hacer el pueblo de Israel? Vengarse de sus enemigos. ¿Me siguen? Y dice, dice, y el sol se paró en medio de los cielos y no se apresuró a ponerse casi un día entero. El sol no se apresuró a ponerse casi un día entero. ¿Qué quiere decir con esto? Otra vez, le está quitando poder a estas fuerzas enemigas. Y dice, y termina diciendo, miren, presten atención a esto, verso 16 de Josué 10. Pero aquellos 5 reyes, los enemigos, ¿no? Habían huido y se habían escondido ¿en dónde? ¿Por qué ahora los reyes salen corriendo y se esconden en una cueva? ¿Por qué? Porque si el sol y la luna se frenaron, ellos no tienen más, no opera más en los hijos de desobediencia esta fuerza que los impulsa a tener valentía y oprimir a otros. ¿Me siguen? Y esto no solamente del Antiguo Testamento, sino que en Apocalipsis 6 dice exactamente lo mismo. Apocalipsis 6, 12. Vi que el Cordero rompió el 6º sello y se produjo un gran terremoto. Miren esto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes. ¿No? La misma imagen. Verso 14. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Y miren el verso 15. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, ya sean esclavos o libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. ¿Qué quiso decir acá? Estamos en Apocalipsis ahora, ¿Por qué tuvieron miedo? Porque perdieron el poder. Porque aquello que lo energizaba, el sol, la luna y las estrellas, perdieron su poder. Entonces terminaron diciendo, caigan sobre nosotros, oh montañas y peñas, esconded
el rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha venido el gran día de la ira del Señor. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? Hemos perdido la fuerza si no está el sol, la luna y las estrellas. Y Marcos 13 dice, Jesús, en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias, dunamis, en los cielos serán sacudidas. ¿Ven? La potencia, el poder que opera detrás de los hijos de desobediencia, en algún momento se va a terminar. ¿Cómo lo grafican los escritores? Diciendo, el sol va a oscurecer. Jesús, palabra de Jesús. El sol se oscurecerá, la luna también, las estrellas van a caer del cielo. La idea es que ver que las estrellas caigan del cielo, no, porque no quedaría nadie. Es una expresión de que los poderes pierden su fuerza. Entonces, para terminar, volvemos a Efesios y lo vamos a volver a leer. Efesios capítulo 1 termina diciendo, verso 19, Pablo quiere en su oración que entiendan, sean iluminados los ojos para comprender cuál es la grandeza de su poder, de este poder, el que operó en Cristo, ¿no? Dice, para con nosotros los que creemos por la acción soberana de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo y sentándolo a la diestra de los cielos, sobre todo principado y autoridad, porque es otra fuerza, y sobre todo poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en esta edad, sino en la que viene. Y sometió todas las cosas. ¿Cuáles? Este poder sometió. El que nos genera divisiones, odio. Y verso 2, capítulo 2, perdón, verso 1. En cuanto a ustedes que estaban muertos en vuestros delitos y pecados, que en otro tiempo andaban según el curso de este mundo, conforme a este poder del príncipe de la potestad del aire, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice verso 3, en los cuales nosotros vivimos todos en estos deseos de nuestra carne, haciendo, ven que los poderes, o este poder, es el que me produce esos deseos en la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, ese poder que nos impulsa, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, o sea, este poder ejercía sobre nosotros, odio, división y demás, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. ¿Salvados de qué? De este poder. De este poder. ¿Ven que el concepto de salvación está más atado para Pablo a este concepto? Que nosotros estamos siendo ejercidos, estamos siendo influenciados por un poder que nos energiza para no perdonar, para asesinar, para matar, para odiar, para dividir. Y nosotros vemos iglesias divididas, vemos familias divididas, familias rotas, relaciones rotas en la iglesia. Todo esto para Pablo, en su imagen, es que hay una fuerza que nosotros estamos esclavizados, que muchas veces usamos para dividir. Ahora, pero cuando viene este poder, que es el que operó en Cristo, para dar la autoridad y sentarlo en los cielos, nos libera de esa esclavitud. Ya no necesito más odiar, no necesito más no perdonar, no necesito más seguir compitiendo con mis hermanos, seguir compitiendo con mi esposa y mi esposo, seguir odiando a los que me rodean, a los que me hacen daño. Ya no necesito más, porque este poder, ya fui liberado de este poder. El sol, la luna y las estrellas perdieron su esplendor, ya no influencian más en mi vida. Yo no tengo que seguir bajo los rudimentos, como va a decir también en Gálatas, que no pudimos leer por tiempo, bajo los rudimentos de estos que están influenciando para dividir. Por eso Pablo está en esa línea. Por eso dice que ahora Dios de dos pueblos ha hecho uno y derribó la pared intermedia de separación, la enemistad que había entre esos pueblos, aboliendo en su carne la ley, con la ley de los mandamientos dados en reglamentos, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. ¿Ven?
Lo que Jesús hizo en la cruz es matar la enemistad, matar lo que eso energizaba para poder dividirnos. Entonces, para Pablo, estos son los poderes que operan. Los poderes que operan detrás de los poderes. Los poderes que hay detrás de aquellas personas que nos creemos superiores a otros, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo no estoy en autoridad, así que no, esto para mí no es. No, sí, nosotros todos estamos en autoridad, porque, según lo que dice Pablo, hemos heredado la autoridad de Dios para poder expresar ese poder y esa autoridad y ese dominio ante otros. Entonces yo tengo poder y tengo dominio, sí, pero para servir, para perdonar, para someterme, para vivir en sumisión, para generar paz, para soltar ese odio, esa falta de perdón que todo el tiempo nos persigue, ¿no? Y esa fuerza está ahí todo el tiempo ejerciendo sobre nosotros el deseo de yo tengo razón, el otro no tiene ni idea de lo que está hablando, el que sabe de esto soy yo, el otro no tiene razón. Entonces sin querer estamos siendo influenciados, quizá como ese semáforo que está en rojo, que no vemos nada, pero eso nos frena, nos impulsa, ¿no? El amor de Dios nos impulsa, pero también hay un poder que está siendo ejercido por nosotros. Pero ahora Dios nos ha dado el poder de liberarnos de ese poder, para estar bajo el amor y el impulso de un Dios que quiere amar, perdonar, soltar. Por eso el Evangelio se transmite y se expresa en nuestras relaciones, en cómo nos llevamos, en cómo nos tratamos, en cómo podemos nosotros confrontar a otros sin que la otra persona pueda sentirse dolida, porque lo estoy haciendo con el amor que obviamente Dios me impulsa para hacerlo, ¿no? De eso se trata el Evangelio, de ser transformados e energizados, que luego va a decir Pablo todo el tiempo, energizados por este poder. Oramos. Señor, gracias por este tiempo que podemos seguir analizando Efesios, una carta general a la iglesia en general, pero con el deseo de Pablo de quizá una oración que me gustaría replicar para que nos ilumines, para que sean iluminados nuestros ojos del entendimiento y podamos ver que hay una fuerza, una riqueza, hay un poder que ha operado en Cristo y que está disponible para nosotros. Y que ese poder que no solo resucitó a Jesús, sino que lo colocó en situaciones de autoridad, pero no una autoridad que se quiera abusar del otro, sino una autoridad que está al servicio, en sumisión. Señor, queremos dejarnos influenciar por esta fuerza. Y queremos liberarnos de una buena vez, de una vez por todas, de este poder que también opera en los hijos de desobediencia, que muchas veces nos dejamos influenciar por ellos, para no perdonar, para competir, para mostrar nuestro egoísmo, para creer que somos superiores a otros. Señor, que nada de este pensamiento, de esta fuerza que impulsa estos pensamientos pueda ser generada en nosotros, para que solo la fuerza que operó en Cristo se manifieste a través de la iglesia. De eso se trata, Señor, porque Pablo en Efesios está queriendo explicar que ahora hay un nuevo grupo de personas que ya han dejado de ser influenciados por esta energía negativa que está impidiendo relacionarse correctamente. Y ahora estamos impulsados por esta fuerza que quita la enemistad, que coloca el amor, donde hay una unidad, donde hombre y mujer se unen, donde esclavo y amo pueden tratarse bien, donde padres e hijos se tratan correctamente. Señor, necesitamos esa fuerza, ese poder que es obviamente el Espíritu Santo que trabaja en nosotros para transformar nuestro carácter, para transformar nuestra disposición de orgullo en humildad. De eso se trata. Gracias, Señor, porque tú eres el ejemplo claro de haber sido energizado por el Espíritu de Dios para entregar tu vida en la cruz, para no usar los mismos recursos que usaron ellos, con espadas y garrotes, sino para entregar tu vida, para sanar, para perdonar, inclusive en la cruz cuando todos te estaban asesinando. Gracias por tu ejemplo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano. Gracias.